este primer caso que les muestro, ustedes pueden percibir a un pacientito en dentición mixta, que como se darán cuenta, el paciente tiene indiscutiblemente algunos problemas de espacio. Fíjense que la línea media dentaria superior se encuentra volcada hacia un lado, a consecuencia de la imposibilidad de la erupción de uno de los laterales. ¿Por qué no está erupcionando este lateral que ustedes observan en la pantalla? No está erupcionando porque sencillamente no tiene el espacio necesario para realizar su erupción. Ahora, imagínense ustedes que nos vamos a analizar un poquito el arco inferior. En el arco inferior ustedes pueden ver que tenemos un grado de apiñamiento en este paciente. De tal manera que imagínense que nos ponemos el desafío de desapiñarlo. Eso quiere decir que tenemos que descomprimir ese sector anterior y eso quiere decir que necesariamente las caras distales de los laterales inferiores van a encontrarse más hacia distal para que podamos crear el espacio necesario para que se pueda descomprimir. De esa manera que vamos a tener un espacio más reducido para la erupción del canino permanente y de los premolares. Si nosotros tenemos un espacio reducido para la erupción del canino permanente y de los premolares, deberíamos preguntarnos si nos alcanza el espacio. Porque imagínense, desde el año 1947, el doctor Hayes Nance determinó que existía un espacio que él denominó el leeway space. ¿Qué es el leeway space? El leeway space es la diferencia que hay entre la sumatoria de los anchos mesiodistales del canino y los molares deciduos, que ustedes están viendo en la pantalla. Miren, los caninos y molares deciduos suman una determinada cantidad de milímetros. Y sin embargo, yo voy a tener la erupción de dientes que tienen un diámetro mesiodistal diferente, un canino permanente y los molares, los premolares que van a tener un ancho mesiodistal diferente. Esa diferencia, la sumatoria total de los permanentes contra la sumatoria total de los deciduos, debería darme un saldo a favor. Pequeñito, pero un saldo a favor. Si yo utilizo ese saldo a favor para descomprimir el sector anterior, quiere decir que voy a tener yo la capacidad de lograr un desapiñamiento que sea estable en el tiempo. Esto es algo que la evidencia científica ya ha demostrado en tiempo reciente y ha reforzado la percepción que tenía Hayes Nance. Ustedes van a encontrar en muchos textos que se dice que el espacio leeway de Nance, por ejemplo, es de 2.3 milímetros. El artículo original de Nance de ninguna manera tuvo jamás la intención de establecer un ancho mesiodistal o una discrepancia universal para todos los pacientes, porque eso no tiene ningún sentido. Ustedes saben perfectamente que los pacientes tienen una enorme variabilidad en el ancho y en la altura coronaria, en la forma coronaria, en fin. Todas las piezas dentarias van a tener diferentes posibles variaciones. Por tanto, el establecer y decir existe una discrepancia universal entre los caninos y molares deciduos y los caninos y premolares permanentes de todos los pacientes no tiene ningún sentido. La visión original del doctor Nance era que teníamos que ser capaces de establecer cuál es la relación que verdaderamente existe entre los deciduos y los permanentes de cada uno de nuestros pacientes. Para hacer eso, ustedes han aprendido de manera práctica los análisis de dentición mixta, que hoy día vamos a repasar de manera teórica. Vamos a dejar de compartir el casito y nos vamos a compartir nuestra clase. Cuando nosotros hablamos de modelos en la ortodoncia, hablamos de una fuente inagotable de información. La capacidad de establecer un análisis tridimensional que nos permita saber si vamos a tener nosotros determinados problemas de espacio con la dentición permanente una vez que erupcione, es una posibilidad muy afortunada. Sandra, te voy a silenciar. Muy bien, ya estamos. Los modelos de estudio nos permiten a nosotros establecer el diagnóstico del paciente y nos permiten también realizar la planificación de nuestro caso.
Nos permiten perspectivas que la clínica no nos permite. Por ejemplo, una perspectiva perfectamente perpendicular de la morfología y las características de las caras oclusales. Nos permite ver la forma y la simetría de los arcos. Nos permite ver los problemas de alineación y de rotaciones que muchas veces nosotros cuando analizamos al paciente clínicamente podemos no percibirlas. Nos permite ver todo tipo de anomalías que puedan presentar las piezas dentarias, sean estas de forma, de número, etcétera, porque muchas veces algunas de estas anomalías, en particular las morfológicas, se encuentran en caras que no son de fácil visualización cuando estamos haciendo una valoración clínica del paciente. Vamos a tener también la posibilidad de analizar de mejor manera los frenillos y su posible impacto en determinadas malposiciones y maloclusiones. Nos permite observar a las papilas gingivales, nos permite comparar su morfología, su tamaño, para poder detectar la posibilidad de algunas alteraciones. Y finalmente nos permite una percepción incomparable de la morfología y anatomía palatina. Una vez que nosotros tenemos claridad en la observación de todos estos elementos, podemos establecer aquellos que vienen de la reproducción de la oclusión. Para eso, ustedes van a ver que muchas veces en ortodoncia utilizamos modelos que están perfectamente zocalados. El zócalo en ortodoncia no tiene la intención de ser un detalle ornamental y hacer que se vea atractivo o bonito el modelo. El zócalo en ortodoncia se construye de tal manera que permita reproducir la máxima intercuspidación del paciente. Es decir, el zócalo nos transmite información. Para eso se construye en esa posición para poder hacer una coincidencia perfecta y poder reproducir de manera impecable la máxima intercuspidación del paciente sin necesidad de tener a los modelos permanentemente vinculados, por ejemplo, en un oclusor o en un articulador. Cuando nosotros relacionamos a los modelos en oclusión, podemos determinar de la manera más precisa que existe la clase de Angle, la relación molar del paciente. Porque muchas veces nosotros, ustedes se van a fijar que hay análisis cefalométricos, como el análisis de Ricketts, que cuando se hace en su versión completa de más de 30 valores, vamos a encontrar que tiene la posibilidad de determinar la clase molar. También podemos determinarla clínicamente a través de la ayuda de las fotografías laterales. Sin embargo, es importante puntualizar que ninguno nos da la perspectiva que nos da la clase de Angle. Inclusive, una técnica perfecta fotográfica, al ser tomada con espejos, va a tener un pequeño grado de perspectiva. Algo que no tenemos para nada en un modelo, pues ya un modelo podemos verlo perfectamente de manera perpendicular a las caras vestibulares de los primeros molares permanentes. Nos permite determinar con enorme precisión el overbite y el overjet, ya que nos permite además hacer pequeñas marcas sobre las superficies dentarias para poder establecer estos parámetros. Nos permite observar la presencia de mordidas cruzadas que muchas veces en la clínica podemos dejar de percibir. Nos permite cuantificar con mucha precisión las mordidas abiertas y nos permite el comparar las inclinaciones axiales de todas las piezas dentarias permanentes, de tal manera que podemos tener una lectura que nos va a ayudar en la resolución de la maloclusión. Nos permite observar la curva de Spee. Y eso es sumamente valioso, ya que normalmente en ortodoncia, los tratamientos de ortodoncia buscan siempre aplanar la curva de Spee, porque esto va a favorecer a la resolución de la maloclusión, sea que esté concentrado en el arco superior, que esté concentrada en el arco inferior o que esté en ambos. Para los que nos dedicamos a la ortodoncia lingual, la evaluación de las caras linguales que nos permite la observación de las piezas dentarias es una perspectiva extraordinaria, pero no solamente una perspectiva de observación y de estudio, sino sobre todo de trabajo. Cuando nosotros montamos aparatología en las caras linguales, esta aparatología no es montada de manera directa sobre las piezas dentarias, como puede ocurrir, por ejemplo, el caso de alguno de ustedes que recordará el momento en que le instalaron brackets, cómo se iba poniendo cada uno de los brackets pieza por pieza. En cambio, en la técnica lingual hacemos un posicionamiento indirecto que hacemos primero en un modelo y luego lo trasladamos con ayuda de cubetas y hacemos una adhesión simultánea de todos los brackets a las superficies linguales. Eso sin modelos sería materialmente imposible. Para poder determinar si es que vamos a tener un espacio favorable
en el recambio de caninos y premolares, contamos con los análisis de discrepancia de modelo en la dentición mixta. Para eso nosotros podemos establecer que primero necesitamos estar refiriéndonos a modelos que tengan plenamente erupcionados los incisivos permanentes. Vamos a hablar de modelos que van a tener idealmente los caninos y premolares temporarios, pero puede tener alguno de ellos en alguna etapa de recambio. Como pueden ver la fotografía que tienen en su pantalla, en esta fotografía pueden ver caninos deciduos, pueden ver a un lado primeros molares y segundos molares deciduos y al otro lado vamos a tener la misma coincidencia y vamos a tener perfectamente erupcionados los incisivos permanentes y los primeros molares permanentes. Hay que recordar que cuando se establece un perímetro de arco, la medición siempre es de mesial de 6 a mesial de 6. Las 6 no son involucradas en este cálculo, que nos va a permitir establecer dos espacios, el espacio disponible y el espacio requerido. Los que han pasado por el rote ya saben perfectamente que el espacio disponible es el espacio que tenemos en el continente esquelético, en el hueso para alojar a las piezas dentarias. En cambio, el espacio requerido es el espacio dentario, el espacio que resulta de la sumatoria de los anchos mesiodistales de las piezas dentarias que deberían alojarse de una manera adecuada, adecuadamente alineada, adecuadamente nivelada dentro del arco. Como resultado de esto, podemos tener tres tipos de discrepancia. Una discrepancia de modelo positiva cuando tengamos un exceso de espacio, una discrepancia de modelo negativa cuando tengamos un problema de falta de espacio y una discrepancia neutra cuando tengamos una relación perfectamente idéntica entre el espacio disponible y el espacio requerido. Tenemos entonces un análisis que manejan con gran maestría las personas que ya han pasado por el rote, un análisis que se llama Moyers, en referencia a su creador, el doctor Robert Moyers, un ortodoncista sumamente importante que ha creado uno de los textos fundamentales de la ortodoncia que se llama el Manual de Moyers. Cuando nosotros revisamos el análisis de Moyers, debemos recordar que para el doctor Robert Moyers, la denominación de la palabra anterior, que normalmente utilizamos nosotros como sinónimo de las 6 piezas anteriores, aquí no involucra a los caninos. Para el doctor Moyers, el espacio anterior va de distal de 2 a distal de 2. Yo sé que los que ustedes han pasado ya por el rote están perfectamente claros en este escenario. De distal de 2 a distal de 2, que por razones de no perder milímetros de la curvatura anterior, vamos a hacer una medición en dos tiempos. Pueden ver ustedes una tijerita que está reemplazando al compás que normalmente utilizamos en el rote. Van a disculpar, no he encontrado un icono de compás, pero creo que esto nos da bastante clara la idea de que estamos abriendo los extremos del compás de la cara distal de 2 de la pieza 3-2 hasta la línea media. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a hacer una medición de línea media a distal de 2, en este caso a distal de la pieza 4-2, para poder hacer en dos tiempos una medición que vaya de distal de 2 a distal de 2. De tal manera que yo voy a tener dos espacios. Este espacio que acabo de medir, el anterior, y el espacio posterior, que lo pueden ver representado por un resaltado verde sobre el modelo. ¿En qué consiste el espacio posterior? El espacio posterior va desde distal de 2 hasta mesial de 6. Como verán, aquí tengo a un lado mesial de 6. Osvaldo, te voy a silenciar. Ok, vamos a ir de distal de 2 a mesial de 6 a ambos lados. A un lado sí tengo una pieza 6, pero al otro lado no tengo una pieza 6. A este lado se los voy a mostrar con el cursor. Entonces, el equivalente a mesial de 6 va a ser obviamente distal de 5. Entonces, voy a proceder a la medición del espacio disponible anterior y luego de ello voy a poder seguir prosiguiendo con mi análisis en el espacio requerido anterior. El espacio requerido anterior, como ustedes recordarán, se tiene que medir individualmente. Y cuando yo veo la palabra requerido, estoy hablando de una medición individual de piezas dentarias. Y si hablo del espacio anterior, estoy hablando de distal de 2 a distal de 2. ¿Qué piezas están involucradas en este espacio? Todos los incisivos, los 4 incisivos. Por tanto, yo tengo que hacer una medición individual
del ancho mesiodistal de cada uno de estos incisivos y sumarlo para constituir el espacio requerido anterior. Una vez que tengo eso, tengo que hacer la medición del espacio disponible posterior. El espacio disponible posterior, como pueden ver en su pantalla, es la medición de este espacio que va a ir desde mesial de 2 hasta, perdón, desde distal de 2 hasta mesial de 6, pero como pueden ver ustedes, la medición se está realizando a nivel de la papila porque estamos valorando espacio disponible y el espacio disponible no lo puedo medir a nivel del diente, lo tengo que medir a nivel de la representación en tejidos blandos de mi referente esquelético y mi referente esquelético en el continente de la apófisis alveolar va a ser invariablemente la cresta alveolar. Luego de eso voy a buscar el espacio requerido posterior con ayuda de estas tablas que espero y sé que muchos de ustedes recuerdan muy bien. Voy a tener una tabla para el arco superior para establecer las probabilidades de predecir la suma de los anchos de caninos y premolares partiendo de los incisivos inferiores. Reitero, partiendo de los incisivos inferiores. No olviden, por favor, que esta técnica, independientemente de que valore el arco superior o el arco inferior, va a partir siempre de la medición de los incisivos inferiores. Y lo mismo va a pasar acá con la tabla del arco inferior, en la que voy a poder determinar la probabilidad de predecir la suma de anchuras de caninos y premolares inferiores partiendo de los incisivos inferiores. Siempre parto de los incisivos inferiores, no importa el arco que esté trabajando. Luego de eso ya puedo hacer un ejercicio práctico para recordar cómo se realiza esta técnica. Empecemos, por ejemplo, por determinar la discrepancia de modelo. La discrepancia de modelo es el resultado del espacio disponible anterior más el espacio disponible posterior, a todo lo cual se va a restar el espacio requerido, desglosado en espacio requerido anterior y espacio requerido posterior. Una vez que tengo esta fórmula, que es la fórmula de Moyers, voy a poder yo determinar los valores en base a reemplazar aquellos valores que he encontrado con cada una de estas variables. La variable espacio disponible anterior, vamos a trabajarla en un caso imaginario en el que tengo 20 milímetros a nivel del hueso de distal de 2 a distal de 2. Y a esto le voy a sumar un espacio disponible posterior. Un espacio disponible posterior, es decir, la cantidad de milímetros que tengo a nivel del hueso, pero de distal de 2 a mesial de 6. En este caso vamos a hacer un escenario en el que yo tengo 16 milímetros a un lado y 17 milímetros al otro lado, que van a sumar un total de 43 milímetros, pero no estoy hablando de 16 y 16. Si tenemos 43 por lado, tenemos aproximadamente 21.5 por lado. Luego vamos a pasar al espacio requerido anterior. En el espacio requerido anterior vamos a tener un valor de 21.5 milímetros. ¿De dónde sale este espacio requerido anterior? Recuerden, de la sumatoria de los anchos mesiodistales de los 4 incisivos. O sea que yo tengo 4 incisivos inferiores que me suman 21.5 milímetros. Con ese dato yo voy a poder encontrar el dato que me falta, el espacio requerido posterior. 21.5 milímetros, vamos a buscarlo en nuestra tabla. Aquí pueden ver ustedes que tengo la fila primera, ¿no es cierto?, que me establece los valores de los incisivos. Voy a buscar en la primera fila 21.5. Aquí he encontrado 21.5. De esta columna, que es la columna que me interesa, solamente voy a utilizar el valor al 75%. Aquí tengo al 95, aquí tengo al 85, aquí tengo al 75%, 21,3 por lado. ¿Qué me está diciendo la tabla? Que necesito a cada lado 21,3 milímetros para alojar al canino y los premolares. O dicho de otra manera, los 3, 4 y 5 permanentes suman en total 21,3 milímetros por lado. O sea que si yo estoy haciendo una discrepancia de modelo que considere al lado derecho y al lado izquierdo, necesito valorar que al 75%, necesitando 21,3 milímetros por lado, en total necesito 42,6 milímetros. Ahora ya puedo hacer una relación para determinar
¿Cuál es la proporción entre 20,43, 21,5 y 42,6? Sumo 20 con 43 y voy a tener 63 milímetros. Sumo 21,5 más 42,6 milímetros y voy a tener 64,1 milímetros. Aplico el signo de resta al centro, 63 menos 64,1, y voy a tener una discrepancia de modelo de menos 1,1 milímetros. Perfecto. Entonces, esta es una forma demostrativa de aplicar la fórmula del análisis de Moyers. Ahora vámonos a la alternativa de confirmación, que es el método de Tanaka-Johnston, que muchos de ustedes deben recordar. El método de Tanaka-Johnston es un método que es sumamente fácil porque no tiene la intención de determinar toda la discrepancia de modelo. Tiene la intención de determinar el espacio requerido posterior, es decir, el pedazo de información que nosotros obtenemos precisamente de la tabla. ¿Qué pasa si alguna vez tú te encuentras en un escenario en el que no tienes la tabla a mano y necesitas hacer un diagnóstico de dentición mixta? Entonces acudes a la técnica de Tanaka-Johnston. La técnica de Tanaka-Johnston nos va a permitir una rápida aplicación porque es muy fácil de memorizar. Solamente tenemos que memorizar una fórmula y dos valores, dos variables. Es de muy rápida ejecución y se puede realizar en la primera visita. Para eso, yo tengo que considerar que voy a denominar variable Y a la sumatoria de los anchos mesiodistales de mis incisivos inferiores. Cuando sean superiores es variable Y, no. Solamente voy a medir los incisivos inferiores del modelo, los incisivos inferiores del paciente, del modelo inferior. No voy a hacer medición de los incisivos superiores. Hago esta medición de los incisivos inferiores del paciente y voy a tener una fórmula que puede aplicar para el arco superior o para el arco inferior. ¿Cuál es la fórmula de Tanaka-Johnston? Espacio requerido posterior es igual a la variable Y dividida entre 2 más A o B multiplicado por 2. Esto me va a permitir a mí hacer un reemplazo teniendo en cuenta la definición de cada una de estas variables. Hay que tener presente que cuando yo estoy haciendo una valoración del modelo superior, voy a utilizar la variable B. Cuando estoy haciendo una valoración del modelo inferior, voy a utilizar la variable A. ¿Cuál es el valor de cada una de estas variables? De la variable A, 10,5, siempre, de manera universal. Y de la variable B, 11,0, siempre de manera universal. De tal manera que yo voy a empezar a hacer el reemplazo de los valores con un ejercicio similar al anterior. En el ejercicio anterior, ustedes recordarán, teníamos 21,5 milímetros como sumatoria del ancho mesiodistal de los 4 incisivos inferiores. Entonces, mi variable Y representa 21,5. Eso lo debo dividir entre 2 de acuerdo a la fórmula. Y una vez que tengo eso, voy a sumarle una de las dos variables, la variable A o la variable B. Estoy hablando de un modelo inferior. Cuando estoy en un modelo inferior, recuerden, tengo que aplicar la variable A, que equivale a 10,5. Entonces voy a aplicar la variable 10,5 y todo lo voy a multiplicar por 2. 21,5 entre 2 me va a dar 10,75. A eso le sumo 10,5 por 2 y voy a tener como resultado espacio requerido posterior equivale a 42,5 milímetros. 42,5 milímetros. Confirmaremos cómo está eso en relación a nuestro anterior ejercicio. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Fíjense cuánto hemos obtenido nosotros de espacio requerido posterior gracias a la tabla. 42,6 milímetros. Fíjense que la discrepancia entre un valor y otro valor con Moyers y con Tanaka-Johnston me ha dado una resultante de 1/10 de milímetro. Por tanto, esto me demuestra dos cosas. Me demuestra primero la enorme precisión que tienen tanto Moyers como Tanaka-Johnston. Cuando yo verifique clínicamente la erupción de mis caninos y premolares, voy a ver que evidentemente suman 42,6 milímetros a ambos lados, o 42,5. Y voy a ver además que el análisis de Moyers está adecuadamente realizado, porque si yo realizo un Tanaka-Johnston y descubro que existe más de 1 milímetro de diferencia entre el valor de espacio requerido posterior contable y
sin tabla, quiere decir que me he equivocado, pero me he equivocado en el análisis de Moyers y tengo que volver a realizar el análisis de Moyers, o puede ser que me haya equivocado en la medición de los anchos mesiodistales de los incisivos inferiores. Mis amigos que ya han pasado por mi rote saben que la moraleja del análisis de modelos es que hay que medir con calma, porque en una segunda medición y en una tercera medición ellos van dándose cuenta en dónde se han equivocado en el momento de medir. Hay que medir con calma y trasladar con mucho cuidado la información desde el modelo hacia la hoja con ayuda del compás. Entonces, una vez que tenemos ya nosotros claros que a través de Tanaka Johnston y a través del análisis de modelos denominado análisis de Moyers, nosotros podemos tener resultados de enorme precisión y sobre todo de gran coincidencia, entonces sabemos que la estadística es altamente confiable para el análisis de modelos. Sin embargo, no siempre vamos a acudir a la estadística, también podemos recurrir a la imagenología. ¿Cómo vamos a recurrir a la imagenología? Con el análisis de Nance. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga una sola pieza que quiero determinar el ancho mesodistal, pero todavía no ha erupcionado? ¿Cómo se aplica el análisis de Nance? El análisis de Nance, queridos amigos, es el siguiente. Vamos a tener aquí un ejemplo en el que les voy a pedir que tomen nota de la siguiente equivalencia. Primero ven MD en minúscula. MD en minúscula quiere decir que es el ancho mesiodistal. Luego van a ver una M mayúscula. Eso quiere decir el diente en el modelo. Luego van a ver ustedes una D minúscula. La D minúscula quiere decir pieza decidua. Y finalmente van a ver ustedes la RX, R mayúscula, X minúscula, que quiere decir radiografía. Y vamos a tener también a la P mayúscula. La P mayúscula quiere decir pieza permanente. Aquí podemos ver nosotros una regla de 3 que me dice el ancho mesiodistal en el modelo de la pieza decidua es equivalente al ancho mesiodistal en la radiografía de la pieza decidua. Y esto va a tener una relación de la variable equivalente al ancho mesiodistal de la radiografía en la pieza permanente. Muchos de ustedes se han de estar quedando en este momento confundidos de qué es lo que quiere representar esto. Vamos a hacer un ejemplo con ayuda de la pizarra. Muy bien, imaginemos un caso en el que yo tengo un modelo en el que tengo erupcionado el incisivo lateral y esta la vamos a hacer molar deciduo y esta la vamos a hacer permanente. Ok, entonces tengo aquí a la pieza 2 permanente, tengo aquí a la pieza 4, la pieza 4 es decidua y tengo aquí a la pieza 5 permanente. Ahora me interesa saber si voy a tener aquí este espacio suficiente para el canino cuando erupcione. Y el canino, ustedes saben, tiene una corona sumamente voluminosa y poderosa. Entonces, lo que voy a hacer es tomar una radiografía de todo este segmento. Voy a tomar una radiografía que me permita ver todo esto. Todo esto vamos a convertirlo en una periapical. Y esa periapical la vamos a traer acá. Esta periapical me va a permitir observar a la pieza permanente con su raíz. Me va a permitir observar a el canino que se encuentra por dentro. Y me va a permitir observar a la otra pieza que es la pieza decidua. ¿No es cierto? Fíjense cómo tengo en mi radiografía, estoy observando exactamente lo que yo estoy observando en este campo. Ahora recordemos la fórmula que estábamos aplicando, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la equivalencia del ancho mesiodistal de ¿quién? Vamos a ver primero el ancho mesiodistal en el modelo de la pieza decidua. Ahora recordemos que esto es el modelo. Vamos a quitar este marco y vamos a recordar que esto es modelo, todo lo que está en verde. Muy bien, tenemos entonces el ancho mesodistal en el modelo. En el modelo. ¿De quién? De la pieza decidua. ¿Cuál es la pieza decidua que voy a tener como referencia? Esta.
Esta es la pieza decidua que yo voy a tomar como referencia. Y esta va a ser equivalente a la misma pieza, pero en la radiografía. Es decir, voy a tener el ancho mesiodistal de la pieza decidua en mi radiografía. Que fea esa R, van a disculpar, a nivel radiográfico, ¿no es cierto? Entonces hagamos el ejercicio. Digamos que este ancho mesiodistal yo lo mido en el modelo con ayuda de mi compás. Y resulta que ese ancho mesiodistal en el modelo mide 6,5. Ahora vamos a comparar con el mismo ancho mesiodistal, pero en la radiografía. En la radiografía vamos a medir simplemente con ayuda de una regla y vamos a descubrir que la distorsión radiográfica de esta pieza entre el modelo y la radiografía. Resulta que en la radiografía yo voy a tener una pieza que mide 5,8 milímetros. Fíjense, no miden lo mismo en la radiografía y en el modelo. Hay una pequeña distorsión entre radiografía y modelo. Entonces, ahora yo quiero saber exactamente cuánto mediría este diente que ustedes ven acá si es que ya estuviera erupcionado en mi modelo. Si este diente ya estuviera erupcionado en mi modelo, entonces yo lo que quisiera saber es exactamente cuánto mide, pero no lo tengo en el modelo. Ahorita está en el espesor del yeso, entonces, y aquí en el espesor del hueso. Entonces, yo solamente tengo esta información, el mayor ancho mesiodistal de ese diente, pero a nivel radiográfico. Entonces, a esto le voy a hacer una equivalencia y voy a tener cuánto mide esto acá. Esto resulta que mide un ancho de 6 milímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora para determinar mi variable? Mi variable me va a hacer resultado, como ustedes se imaginarán, de cualquier regla de 3. Tengo que multiplicar estos dos, 6,5 por 6, y luego el resultado lo voy a dividir entre 5,8. 6,5 por 6 entre 5,8. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer 6,5 por 6, me da 39, entre 5,8, me da como resultado 6,72. 6,72. Entonces, aquí tengo como resultado 6,72. ¿Qué es lo que me está diciendo este resultado? Este resultado me está diciendo que este diente, cuando erupcione, va a tener un ancho mesiodistal de 6,72 milímetros. Entonces, yo puedo ya comparar esa distancia con esta distancia y saber si voy a tener el espacio necesario para que sea mi diente permanente alojado en este espacio.